Buenas tardes, vamos tomando lugar y acomodándonos. Vamos acomodándonos. Ahora vamos a tener la presencia de don Manuel Pozo Oller, que es teólogo, pertenece al clero de Almería. Marifran lo va a presentar. Él nos va a hablar de algo que yo creo que es como, digamos, la piedra angular de la reflexión del turismo, de la realidad del turismo, que es el descanso. Bueno, después que yo no quiero decir nada porque si digo algo capaz que robo libreto, pero yo quedé muy entusiasmado en un retiro que nos predicó don Manuel. Ustedes saben cuando uno va a los ejercicios espirituales que después de 25 minutos, media hora que habla el predicador, uno ya no sabe de qué lado sentarse. Y sin embargo, se nos pasaba una hora escuchándolo con mucho placer. Claro, don Manuel, que aquí vas a tener que hablar como máximo 25 minutos. Nos quedaremos con las ganas de escucharte, con ganas de escucharte una hora y pico. Pero bueno, bienvenido. Marifran te presenta y cualquier cosa después, si queda la posibilidad de decir algo, lo agregamos. Buenas tardes. Y bueno, es un placer para mí presentar a don Manuel Pozo Oller. Él es teólogo en la diócesis de Almería. Nació en 1954 y fue ordenado sacerdote en 1979. Actualmente es deán presidente de la SAI Catedral, párroco de Nuestra Señora de Montserrat. Es profesor de Teología Pastoral en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y director de la revista Jesus Caritas de la familia de Carlos de Foucauld. Muchas gracias. El tema que nos encargaron es un tema tremendamente amplio, difícil y de una escasa bibliografía. Por tanto, yo voy a hacer una presentación general y si luego tienen el gusto o la posibilidad de que se publique, yo no podía adentrarme en presentar toda una serie de pautas, diríamos un poco, para una teología del descanso, sin estudiar en principio el Antiguo Testamento, como es natural, es decir, los fundamentos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, casi de paso el magisterio de la Iglesia, Laudato Si, la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y Fratelli Tutti. En fin, esto tiene que ser, diríamos, un polivitamínico, que con una pastilla pues avancemos mucho. Por tanto, yo voy a leer la primera parte de la ponencia con alguna glosa y luego daré unas pautas al final. Si pueden servir, pues lo hago con mucho gusto y muy agradecido. Al comenzar nuestra exposición, dentro de este marco y de este congreso, y ciñéndonos al título, por otra parte, pues esperando demasiado de mí para esta exposición que reza la necesidad de elaborar una verdadera teología del descanso y el tiempo libre, de entrada tengo que decir que nos encontramos con una evidente realidad. La teología, y diríamos la espiritualidad, el mundo cristiano en general, preocupada por el cumplimiento, lo voy a decir así, por el cumplimiento del mandato divino del trabajo y otros temas fundamentales de la dogmática, la moral, en fin, toda una serie de temas, pareciera que hablar del descanso es un tema menor. E incluso habría que decir aquí a los sacerdotes y los que somos mayores que si hablamos de descanso casi nos entra un poco de remordimiento porque a lo mejor estamos perdiendo el tiempo. Por otra parte, hay que decir que me he interesado mucho en este tema
Y sobre todo no he encontrado en las bibliotecas que yo tengo a mano y evidentemente en español, en castellano, como no sé, algunos diccionarios que te dicen 3 cosas con una breve bibliografía, realmente no existe nada del descanso. Mal asunto para el tema que tratamos, ¿eh? Mal asunto para el tema que tratamos. He comparado en un estante cuántos libros había de Via Crucis, del problema del pecado, la gracia, la libertad, y te digo yo, bueno, tendré que descansar y ya pondré una piedra para que esto por lo menos vaya adelante. Por otra parte, dejando atrás el mundo que hemos vivido todos hasta hace 4 días, con sus características peculiares, que tenían esa dialéctica contractual, diríamos, entre capital y mano de obra, pues hay que decir que nunca la humanidad ha gozado de tantos beneficios. Cuando digo la humanidad me estoy refiriendo a Occidente, ¿eh? No vayamos a liarla, que yo he estado en lugares de misión y sé perfectamente que no es así, y ya diré alguna cosa. Por tanto, esa relación entre capital y mano de obra, pero la humanidad nunca ha estado ni ha gozado de tantos beneficios, en especial al disfrute de los bienes y ciertamente al tema que tratamos en este congreso del descanso y el tiempo libre. Aunque las diferencias existen, y existen, además son sangrantes algunas, pues tenemos que decir que pues, ya no es un privilegio el descanso para algunos. En mi niñez, en España, el descanso era privilegio de algunos. Trabajar de sol a sol era pues, lo cotidiano. Partimos, por tanto, en nuestra reflexión del convencimiento de elaborar una teología del descanso y el tiempo libre, dando por conocida y complementaria la teología del trabajo. Lo digo yo pensando que aquí había pues, señores arzobispos, el patriarca, don Ciriaco, en fin, todos los que estamos presentes. No se desdice la teología del trabajo, sino que es complementaria y está surgiendo, evidentemente, una situación pues, nueva a la que hemos de hacer frente. La doctrina social de la Iglesia es referencia obligada cuando hablamos del trabajo. No ponemos en duda, a pesar de las dificultades evidentes y de los incumplimientos constantes, el progreso de la humanidad en este campo, siendo un logro manifiesto la reducción de la jornada laboral, que da pie al descanso. Habrá que enfocar cómo es el descanso, pero en fin, la reducción de la jornada laboral, el descanso semanal, las vacaciones, con el regalo indiscutible que suponen estas conquistas en beneficio del descanso y del tiempo libre, con las enormes posibilidades que, por otra parte, ofrecen de relación, de creatividad y, ¿por qué no decirlo?, y subrayarlo en un mundo católico, con todas las connotaciones que no me puedo parar a explicar, pero de disfrute de la existencia, Sin lugar a dudas, la conquista del descanso es un signo de los tiempos en nuestra cultura occidental, que, por otra parte, tenemos que conseguir que sea universal, evidentemente, pero es un signo de los tiempos en nuestra cultura occidental, que ha provocado una oleada de libre movilidad muy característica del tiempo contemporáneo, ¿no? Yo no sé si conocen a un humorista que murió hace bien poco, que hablando del paro se decían 2 monigotes que se suelen pintar en esos chistes en el periódico, hablando del paro, que uno le preguntaba a otro, ¿aquí hay paro? Y el otro le contestaba, aquí no, porque todo el mundo está de un sitio para otro buscando trabajo.
Bueno, es una definición para decir que la sociedad moderna, una de las notas características es la movilidad. No me voy a entretener en los refugiados, en los inmigrantes, porque hay una ponencia en su momento, pero que lo tengamos presente, que el disfrute no puede ser a costa de, sino que tiene que verse globalizado dentro de, vamos a decirlo así, con la expresión tan conocida y querida de la casa común. En verdad, ciñéndonos a nuestro entorno de la cultura occidental, los grandes y abundantes ofertas que se ofrecen para la vacación y el descanso entrañan de entrada, y esto lo tenemos que tener en cuenta, pero entrañan de entrada una gran dificultad para el sosiego. Aquí, ayer, hoy, se ha hablado con cierta frecuencia de esta dificultad para el sosiego, el reposo profundo y la búsqueda de la paz. Esta mañana, preciosamente, hablando de esas características de los 3 pasos, pues nosotros tendríamos que ser peregrinos, bueno, pero es toda una tarea. Por tanto, estoy convencido de la necesidad de hacer un ayuno, aunque sea periódico, del diluvio de informaciones que se nos ofrece con el objetivo, o el solo objetivo, y además evidente, de convertir a las personas en consumidores, sin más, en consumidores que se le ofrece un producto o hay unas ofertas vacacionales que vamos a llamar y vamos a calificarlas de inconsistentes, porque no tienen espiritualidad, porque no tienen alma, porque no tienen sosiego, no tienen paz. Todo lo que estoy diciendo se puede resumir perfectamente citando una patología del mundo moderno que es para echarse las manos a la cabeza. La gente va a descansar y cuando regresa del descanso tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra porque sufren el síndrome de estrés post-vacacional. Bueno, no han descansado, evidentemente. El descanso siempre tiene que ser revitalizante, vitalizante, que nos dé vida y nos devuelva a la vida. Y al mismo tiempo reconfortante. Está reñido en consecuencia al consumismo sin límites o a tantas situaciones en las que perdemos pues, la paz, nos cansamos inútilmente y como producto recogemos una situación de soledad y al mismo tiempo de tristeza interior. El descanso que evangélicamente reivindicamos tiene su asiento en el ser íntimo y espiritual de cada persona. He leído por lo menos en 3 autores, 3 psiquiatras españoles, y además reconocidos psiquiatras españoles, ahí pongo la cita, la ponencia, que dicen que cuando no hay espiritualidad, mal asunto. Se puede descansar, se puede viajar, se pueden hacer miles de cosas, pero muchas veces estamos dentro de, como han calificado algunos filósofos, de ese vacío existencial. Por tanto, después de esta introducción breve, 2 palabras sobre el descanso en el Antiguo Testamento, que tiene que ser una referencia, simplemente, diríamos, es como ponerles un WhatsApp en esta tarde para que luego vayan profundizando quién es quién y por dónde va el asunto. El Creador en el 7º día contempló su obra y descansó. Por tanto, la contemplación, de alguna manera, es el trabajo interior que realizamos en nuestra alma para configurarnos, aunque sea de lejos, con el Creador. Por tanto, ¿dónde está la clave para nuestro descanso? Porque Dios lo quiere. Dios es el primero en descansar y valorar el descanso de tal suerte que cuando se enoja con el pueblo de Israel por su falta de fe y su vida disoluta, dice, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Por tanto, no me detengo más en este texto que conocemos abundantemente. Y quiero hablar
también de otro precepto. Detengámonos, aunque sea momentáneamente, en el Sabbat, en su doble vertiente de fiesta de descanso y reposo en honor del Señor, y las inevitables connotaciones sociales que dan forma y visibilidad al mandato divino. Por tanto, hay el sábado, que es un día para el Señor, y qué bien lo expresa en Dies Domini San Juan Pablo II, cuando habla del domingo, que es el día del Señor, es el día de la comunidad, es el día de la caridad, en fin, es el día dedicado, diríamos, a la recreación interior. Por tanto, una persona que no descansa y que su descanso no es revitalizante y no refortalece su vida, realmente tendrá problemas serios. Igualmente ocurre cuando tratamos en la palabra del Señor, los jubileos. Los jubileos que son un tiempo de berbecho, es un tiempo de dejar la tierra a la persona, es un tiempo para, insisto, revitalizarse, recuperar las fuerzas y hacer que todo esté en su lugar. Primero el hombre, imagen de Dios, pero luego también es una realidad holística. Por tanto, el hombre que tiene que estar unificado y el hombre y la mujer, que es el centro de la creación. Por eso el libro del Levítico, en el capítulo 25, nos presenta la tierra como bien común compartido y madre nutricia, hechura y regalo de Dios. En los versos 2 hasta el 7 narran un elenco de operaciones agrícolas como sembrar, vendimiar, recoger las cosechas, que deben de interrumpirse en el séptimo día, cuando se proclama un reposo absoluto y universal. Yo creo que hay abundante literatura, incluso yo aquí cito toda una literatura hermosísima donde se han profundizado en los jubileos y seguramente en Santiago, seguramente no, ciertamente en Santiago, con el jubileo último habrá un material realmente al alcance de la mano y por eso no me entretengo. Las fiestas, especialmente el año sabático, que es un año de ir a la ITV espiritual. Para los que no son de España, es a la reparación de chapa y pintura, para ponernos realmente como el Señor quiere y como damos gloria a Dios precisamente haciendo lo que Él quiere. La cita de, como el señor obispo auxiliar de Santiago ha citado algunas fiestas, simplemente decir que tenemos que recuperar el sentido de la fiesta. Y el sentido de la fiesta que es la Eucaristía y es la fiesta, la reunión de los hermanos, y con todas las connotaciones pues, antropológicas que tiene la fiesta. Si la fiesta es lugar de encuentro y si la fiesta es lugar de conocimiento y si la fiesta es lugar de comunión y es lugar de comida, tenemos que recuperarlo así. Por tanto, paso casi de puntillas sobre ese tema al segundo apartado de esta ponencia, el judío Jesús y el descanso en el Nuevo Testamento. Tampoco me he detenido en todas las cosas, pero en fin, seleccionando un poco, Jesús se hizo hombre en un pueblo concreto, asumiendo su historia, su cultura y sus tradiciones. Una persona, y sobre todo un cristiano que no ama a su pueblo, no es cristiano, hay que decirlo así. Por tanto, qué hermoso es la promoción, evidentemente, al servicio de la fe, pero de la cultura. Y tenemos que convertirnos y tenemos que recuperar ese aspecto de la cultura. Jesús, y por su encarnación, se hizo hombre con todas las consecuencias. Yo he sido profesor de cristología mucho tiempo
y muchas veces hacemos una poesía lírica sobre el Jesús histórico y habría que bajarlo a la realidad concreta de la felicitación por la fiesta, del saber contemplar las cosas del campo, del ser buen vecino, de ser buen trabajador. La teología de Nazaret sería hoy el ideal alternativo de muchos que sueñan con una vida apartada del mundanal ruido. Pongamos por caso nuestra España vaciada. La Sagrada Familia experimentó en sus carnes la transhumancia y el estatus de refugiado. Por tanto, toda una historia de encarnación con el pueblo. Queridos hermanos, sobre todo sacerdotes, incluso obispos, cuando hay una fiesta en el pueblo, aprovecha el sacerdote para ir a comprarse calcetines al pueblo de al lado. Felicítense y estén en medio de la gente, compartan la alegría de la gente, que ya eso mismo es una evangelización. Hay un artículo precioso de Maritain que habla de la predicación al inconsciente. Nosotros hacemos planes, proyectos, se dan decretos, normas, parece que estoy citando el Antiguo Testamento, pero hay una predicación de cuando te ven, saben quién eres y por lo que haces es tu tarjeta de presentación. 3 cosas muy sencillas de este descanso de nuestro Señor. Primero, existe una diferencia sustancial entre el año jubilar del Antiguo Testamento y el año de gracia anunciado por Jesús. El año jubilar era cíclico, el año que anuncia a Jesucristo recordando a Isaías es permanente. Por tanto, estamos en estado permanente de fiesta. Estamos en el hoy de Dios. Y hoy se ha cumplido esta Escritura para que os felicitéis y para que luchéis, evidentemente, también contra el mal. Por tanto, los encuentros, por citar algo, los encuentros de Jesús con Zaqueo y con el buen ladrón muestran que el término hoy no expresa solamente un momento cronológico, sino que constituye el hoy de la salvación. Y si hoy estamos reunidos en un congreso que tiene un efecto multiplicador en nuestras diócesis y en todas las iglesias del mundo entero, quiere decir que ese hoy se cumple en el momento que estamos reunidos. Por tanto, el hoy de la salvación, de la alegría y el descanso, se ofrece a la humanidad entera. En segundo lugar, Jesús es nuestro descanso. Y esto lo tenemos que decir con toda normalidad. Yo me acuerdo hace muchos años que la Conferencia Episcopal Francesa escribió un documento que era proponer la fe. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros no vamos a imponer la fe, si eso ya ha pasado. Pero no debemos de cansarnos nunca en ofrecer la fe y ofrecer como elemento de salud, de gracia y de descanso el seguimiento de Jesucristo y con la configuración con nuestro Señor. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cito las citas que hago, la hago con permiso de los obispos españoles, la hago de la Biblia interconfesional, ¿no? Que en este sentido es más precisa. Las otras traducciones buscan y encontraréis lo que sea, pero y yo daré descanso, en una traducción preciosa. Y sigue diciendo, poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu. Por tanto, no hay más descanso que Jesús, ¿eh? Y eso, el que tiene la experiencia de encuentro con el Señor, sabe que el Señor es verdaderamente nuestro descanso. Y qué pena ver a tantas personas vacías de sentido. Y 2 cosas muy sencillas del Jesús histórico, que es la mesa compartida y el corazón universal.
Nos han hablado anteriormente de la peregrinación, por tanto, el corazón universal, no lo trato. Y la mesa compartida, también nos han hablado esta tarde sobre la mesa compartida. Yo creo que tenemos que darle el sentido que tiene cuando organizamos una peregrinación, cuando se organiza un encuentro, una salida. Todo se convierte, citando también con el permiso de algunos a Leonardo Boff, en un sacramento de la vida. Y apuntes para una teología del descanso. La fundamentación bíblica del descanso nos anima a gozar de la existencia y retomar el gusto por la vida como asunto querido por el Creador. La civilización occidental nos ofrece en la actualidad muchas posibilidades para el descanso, el ocio y el tiempo libre. Es, insistimos, un logro social que se presenta también como un reto para que este bien sea universal. Tampoco es problema menor el exceso de descanso y tiempo libre, cuando en edad de trabajar se sufre las consecuencias del desempleo o del descarte, como diría el Papa Francisco, por la imposición de las nuevas tecnologías robóticas e informáticas. Yo recuerdo a un teólogo chileno en Haití, precisamente, que me hizo el alma añicos cuando formuló de alguna manera, era también una asamblea internacional, mundial, y dijo, mientras unos se mueren de hambre, mientras que unos se mueren de hambre, otros se mueren de empacho. Así, es una frase gruesa. Mientras que unos se mueren de hambre, otros se mueren de empacho. Las citas de Laudato Si, como yo creo que lo hemos trabajado todas, aquí quedan. Y paso a hacer una propuesta muy breve de 2 minutos para que no me llamen la atención. Ante el panorama que he intentado describir, nos preguntamos qué hacer para vivir nuestros descansos con paz y disfrutar del tiempo libre. Los padres del desierto nos enseñaron las bases de todo descanso, guiados por el conocido principio, traduzco, huye, calla y reposa. No entendamos la huida como fuga mundi, la fuga del mundo, quitarnos de en medio, sino como disposición necesaria para profundizar, contemplar y hallar a Dios que mora en el corazón humano y ha dejado su impronta en toda su obra buena que ha ido conformando la cultura de los pueblos y la sabiduría de las gentes. 2 caminos, el silencio, el que no calla y el que no acalla sus ruidos interiores realmente no puede escuchar la voz de Dios. Y otro camino es la contemplación, sobre todo por esa vía tan hermosa que nos han insistido, que es la vía de la belleza. Por tanto, el ajetreo de la vida y la dispersión no ayuda a disfrutar, por lo que el principio que he citado, monacal de sabiduría, habría que traducirlo hoy para el común de los mortales del modo siguiente. Huye de la dispersión. No estamos diciendo que no se haga turismo, que no se viaje y que no se peregrine, ¿no? No estoy contradiciendo nada, pero que huye de la dispersión. No montemos viajes para huir, no caigamos en la tentación esa de la superficialidad. Serénate, sosiégate y goza. Contempla la obra del Creador y las obras de sus criaturas. Ábrete al universo entero con un corazón universal y enriquece tu espiritualidad con el conocimiento de nuevas realidades y culturas. Hay un libro que yo cito mucho, es un libro de Ferry Hersey, El poder de la pausa y cómo ser más haciendo menos. Se puede hacer hasta propaganda del título, aunque no se lea. Es decir, cómo el poder de la pausa, cómo ser más haciendo menos. Nos indica el modo de proceder si queremos ser más valorando lo que hacemos y convirtiendo lo cotidiano y sencillo en pequeñas, grandes cosas.
Y termino con esto, porque es la hora en punto y me gusta ser puntual. En consecuencia, reivindicamos el descanso como un signo de los tiempos logrado por las reivindicaciones y luchas de muchos. A veces no somos conscientes de la lucha que ha supuesto los derechos humanos en general y las adquisiciones en el campo de la sanidad, enseñanza, jubilación, vacación, que influyen de modo notable en la calidad de vida y, por tanto, en la posibilidad de descanso y de disfrute del tiempo. No hay mejor fármaco relajante que la conciencia en paz. Hay que citar el Salmo. Es decir, en paz me acuesto y enseguida me duermo, ¿no? Hay que decirle a todos los que toman pastillas y valeriana y salen a pasear a veces se cansan. Confiésate, ponte en orden. Y entonces, que parece que no tiene importancia, pero se hace un viaje mejor no solamente poniéndose bajo la custodia de San Cristóbal, sino en gracia de Dios. Bueno, por tanto, no hay mejor fármaco relajante que la conciencia en paz, que es un regalo para algunos. En esta ciudad de Santiago de Compostela y en este marco es oportuno aludir a la conciencia del peregrino que se asombra por la grandeza que le sobrepasa y por la diversidad de luces del camino que brotan espontáneamente entre la frondosidad de la maleza y son cómplices de encuentros que atenúan la dureza del camino. La peregrinación es una aventura, así es la vida entera, por otra parte, y la vida nos ofrece adueñarnos del tiempo para descansar, escuchando el ruido del agua de la fuente, la maravilla del movimiento del mar teñido y vestido para la ocasión, el sentimiento de que la atmósfera nos envuelve con tonalidades diversas, la escucha del latido de nuestro corazón para descubrir en cada palpitación el nombre de las personas amadas, la fatiga del camino, la alegría de la meta alcanzada. La puerta santa, el espacio sagrado, sobrecoge y fascina y transforma nuestra vida. Y termino haciendo una alusión al turismo, hombre, que para eso me han traído aquí y me han pagado. Bueno, el turismo es un test especialmente significativo para medir las diversas formaciones espirituales. El hombre carente de educación social o educado en forma individualista, escasamente dispuesto al diálogo con los demás, a la lectura atenta de la naturaleza, proclive a procurarse placeres, pero insensible a las creaciones artísticas, difícilmente transformará el turismo en un factor de autopromoción. Será siempre un viajero, está bien la charla de esta mañana, será siempre un viajero distraído, superficial, descuidado, aprovechado, esclavo de los medios técnicos y de los persuasores consumistas. La formación espiritual cristiana, sensible a los valores individuales y sociales del peregrinar, abierta también a una profunda lectura de la palabra de Dios y de la lógica de la naturaleza, así como el diálogo y el servicio de comunión con el prójimo, hace del turismo responsable y libremente organizado con el servicio también de muchas personas que con vocación y profesionalidad nos ayudan, un instrumento muy válido para el enriquecimiento ético, espiritual, cristiano. Y es el turismo una de las modalidades más sanas para disfrutar del tiempo libre y hacerlo liberador. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya está. Bueno, agradecemos a don Manuel que ha tenido la valentía de ponerse en una tierra que hay que abrir para poder sembrar, como es el tema del descanso. Él mismo lo ha dicho, ha tenido poca bibliografía, una gran fatiga para encontrar. ¿Y por qué creemos que el descanso es importante? Nosotros venimos
de pensar el descanso, de entenderlo. Es algo instituido por Dios, primera cosa. Dios es el autor o el inventor del descanso, de la necesidad del descanso. Dios necesita descansar. Y aunque no duerme ni descansa el pastor de Israel, Dios decreta para sí mismo el descanso y lo decreta para el hombre, imagen de su semejanza. Segunda cosa, los que venimos de una educación voluntarista, que somos aquí la inmensa mayoría, que peinamos algunos abriles, bueno, la educación voluntarista se define claramente por tú sabes, no, tú puedes, tú debes. Y si tú no puedes y no debes o no lo logras hacer, te debes sentir culpable. Y tú no puedes estar con una mano sobre la mano porque estás perdiendo el tiempo. Este es algo machacón, ¿no? Algo que nos han machacado sin querer en la escuela, en la familia, en la sociedad. Y sentimos casi, lo que decía don Manuel, un inconsciente sentimiento de culpa porque no sabemos descansar. Pero vamos hacia sociedades que tienen 4 días laborales en la semana y donde el tiempo libre será siempre mucho más. El tema es qué hacemos y cómo ayudamos a nuestro pueblo a concebir una concepción, primero teológica y espiritual, del descanso como tiempo del hombre. Dios no nos hizo un burro de trabajo. Dios estableció en el descanso la dignidad de la persona, porque ahí está la piedra de toque. Y yo suelo decir, como decía un viejo profesor mío de latín, decía que, decía él, en mi modesta opinión, digna de todo desprecio. Bueno, en mi modesta opinión, digna de todo desprecio, yo creo que la Iglesia tiene una gran deuda sobre esto. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha estado presente cuando se abrió la era industrial, fines del 700 hasta mitad del 800, la fuerza a vapor, la era industrial. La Iglesia se dio cuenta que había un mundo que se abría, un mundo nuevo, donde de la ruralidad pasábamos a lo urbano, a la era industrial. Y la Iglesia no quiso estar ausente. Tardamos unos años en darnos cuenta y apareció la Rerum Novarum, que justamente nos venía a hablar de las cosas nuevas, y las cosas nuevas era un mundo que se transformaba. San José, patrono de los trabajadores, el 1 de mayo, todo lo que vino después, la 80ª Adveniens, bueno, todo lo que vino después. La Iglesia ha estado presente, Labor in Exercens, primera encíclica de Juan Pablo, sobre el trabajo y la dignidad de la persona. La Iglesia ha hablado muchísimo de esto, pero no ha hablado igual, de la misma manera, del descanso. Y tampoco del turismo, porque la era revolucionaria que hubo para la era industrial, la misma realidad de transformación significa hoy el mundo del turismo, que no se puede entender justamente sin el descanso. Para terminar, nosotros decimos con mucha razón, y lo creemos, que el trabajo dignifica a la persona. Es magisterio ordinario de la Iglesia. Y dignifica a la persona porque Dios mismo enseñó al hombre a trabajar. Y nosotros decimos que cultura supera natura. El hacer del hombre es mucho más alto que la naturaleza. Esto lo decimos ante el ecologismo ideológico y congelado, arcaico y dramático. Pero en el campo de concentración de Auschwitz estaba escrito lo mismo, el trabajo dignifica. ¿Dónde está la diferencia entre lo que decimos nosotros y lo que decían los nazis? Justamente en el descanso y la dignidad. Nosotros creemos que que el trabajo por el descanso dignifica y enaltece a la persona. Ellos no creían ni en la dignidad ni en el descanso. Y eso es lo que hace diferencia. Por eso me parecía que era muy importante hablar de la teología del descanso, por lo menos empezar a planteárnoslo, porque es un tema pendiente. Y bueno, encuentren cosas y hagamos aportes, porque en esto juntar es muy importante. Gracias, Manuel. Muy bien. Bueno, vamos a invitar ahora. Nos quedan 2 encuentros magníficos. Uno con Monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, que es un joven obispo, jovencísimo obispo, joven experimentado. No piensen que decimos joven y estamos diciendo que simplemente tiene pocos años, tiene mucha experiencia, una excelente y sólida preparación, y ha sido elegido obispo de su diócesis. Es el primer obispo nativo de su propia diócesis y nos llena de alegría, invitarlo. ¿Por qué? Porque en él hacemos honor a una iglesia como es la iglesia de Mar del Plata,
que desde sus comienzos, siendo la capital veraniega, vacacional de la Argentina, creyó en que el turismo y las vacaciones eran espacio de evangelización. Tanto creyó en eso, tanto, que hay una cantidad enorme de iniciativas pastorales que Gabriel nos explicará. Bueno, es obispo desde hace 5 años, es licenciado en Sagrada Escritura. Desde noviembre del año pasado es presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, queridas hermanas, queridos hermanos. Soy obispo de una diócesis muy joven, tiene 65 años mi diócesis, a diferencia de muchos de los pastores de aquí de Europa. Y en estos 65 años hemos pasado 7 obispos que hemos buscado responder a la realidad de nuestra diócesis, que presenta 300 kilómetros sobre el mar argentino y en época estival tenemos una afluencia muy importante de turistas, particularmente de Argentina, que hacen que la ciudad de Mar del Plata, la principal ciudad, la diócesis tiene 1.100.000 habitantes permanentes, la ciudad tenga el doble de población y muchas de las ciudades pequeñas, más pequeñas, dupliquen la cantidad de personas durante enero, febrero, parte de diciembre, de marzo, Semana Santa y los fines de semana con feriado. Dije que es una diócesis joven, con lo cual, a diferencia de muchas de las comunidades de ustedes, no tenemos la tradición histórica, religiosa y cultural que tienen claramente Santiago, donde estamos, Roma, Jerusalén y muchísimos lugares aquí de Europa y de Asia. Por eso me hago una pregunta, y esta es la pregunta que intenta responder en función de lo que decía el padre Gustavo: ¿cómo responder entonces en clave de pastoral de turismo aquellos lugares donde lo más desarrollado está marcado por el turismo estival, vacacional, sin ser lugares de fuerte tradición histórica religiosa? Toda la presencia de los santuarios y las peregrinaciones en el sentido clásico que entendemos, en el caso concreto de nuestra diócesis, no es tan fuerte. Si bien tengo una linda catedral neogótica, son pocos los lugares que tienen un peso histórico y cultural como en otras iglesias. Entonces me hago esta pregunta. Para responder a esta pregunta y comentar alguna de las actividades, que es lo que el padre Gustavo me pidió, respondo con 4 palabras. Algunas han estado presentes aquí varias veces: acogida, servicio, comunidad y anuncio. Desde estas 4 palabras quisiera presentar brevemente algunas de las actividades que, gracias a Dios, en la diócesis de Mar del Plata son parte de lo que podríamos llamar la pastoral ordinaria. Lo turístico, la pastoral del turismo está integrada en el marco de la pastoral ordinaria. Deberíamos ser más orgánicos, más prolijos. Pienso en esta segunda etapa de mi ministerio en la diócesis, ir por esa línea, pero hay muchas actividades que están presentes desde la fundación de la diócesis por el primer obispo, Monseñor Enrique Rau. Vemos brevemente cada una de ellas. Acogida. Tomo un texto que nos ilumine. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. La acogida como esta capacidad de recibir en la casa. Y comparto, el turista no es un invasor, y esta es una categoría importante para tener presente. Es un peregrino. Creo que más allá de cambiar los términos, que acá se han hecho varias propuestas diferentes, lo que hay que cambiar es la mentalidad. El turista no viene a invadir, sino que el turista viene a nuestro lugar para ser recibido, y la categoría de peregrino la tenemos que tener presente. Es importante en este sentido todo el tema de la cartelería física, que todavía conserva su valor, y
el tema de los flyers en las redes para que pueda encontrar en cada una de las comunidades una verdadera acogida, que no solamente es humana, sino que también es espiritual y religiosa. En este sentido, desde el primer obispo, todos los años, antes del verano, hacemos un mensaje particular, ahora obviamente utilizando las redes, para que llegue claramente a las personas turistas que nos van a visitar con un pequeño mensaje. Desde el primer obispo, en la Iglesia Catedral, todos los lunes recibimos a los miembros de la comunidad turística. Los obispos anteriores hacían una charla. Hoy en día la gente no tiene muchas ganas de escuchar charlas ni conferencias, así que hago la misa y me detengo haciendo bendiciones personales y particulares con cada una de las personas y familias que vienen, que tienen la necesidad de contar de dónde son, cuánto tiempo van a estar, qué lugares están visitando. Y por otra parte, saliendo de la sede, si bien es la mayor población permanente y también estival, visito las distintas comunidades turísticas de la diócesis. De las 51 parroquias, 14 están sobre la costa y son comunidades netamente turísticas. Segunda palabra, servicio. Tomo otro texto bíblico. Por lo tanto, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe, nos dice el apóstol Pablo. Que podamos servir al turista, al huésped, al peregrino que viene a nuestras comunidades. ¿Cómo lo servimos? Un elemento esencial es la celebración de la Eucaristía. Qué bueno que nuestros hermanos de la comunidad turística se puedan encontrar con una Eucaristía bien celebrada, en clave conciliar, en clave de participación, el Ars Celebrandi, que los cantos, los guiones y sobre todo las prédicas de los ministros sean apropiadas para tantas personas que están en tiempo de descanso. La confesión sacramental y el diálogo, acompañamiento y discernimiento espiritual, que tantas personas al cortar con su ritmo habitual y poder entrar en la dinámica del descanso, como nos compartían en la ponencia anterior, permita justamente tener este encuentro profundo con el Señor. Celebraciones particulares, tenemos la fiesta de los pescadores, que es una fiesta de carácter secular, que la asumimos y tenemos en ese marco una procesión náutica, la imagen de El Salvador transitando por el puerto de nuestra ciudad, las celebraciones de Nuestra Señora de Lourdes, que son en el mes de febrero, Stella Maris, que es en el mes, comienzo de febrero también, época estival, y distintos espacios de adoración y pequeños retiros espirituales. Para todo es fundamental aumentar horarios y lugares. En este sentido, prestan una gran ayuda a los sacerdotes del resto del país que vienen a descansar justamente a la diócesis. Ofrecemos lugares en las distintas parroquias, los salones de catequesis se transforman en habitaciones para que los sacerdotes vengan de manera económica, puedan descansar durante el día y prestar un servicio a la mañana y a la noche-tarde cuando los turistas participan de la misa y de estos espacios. En esta dinámica del servicio comparto algo que hizo nuestro primer obispo, que fue Monseñor Enrique Rau. Él participó del Concilio Vaticano II, experto en liturgia, y en el año 1964, cuando ya estaba aprobada Sacrosanctum Concilium, pero todavía no estaba la aplicación, pide un indulto particular a la Santa Sede ¿para qué? Para adelantar el precepto dominical el sábado a la tarde, algo que para nosotros es totalmente común. Fíjense el texto, traducido al latín. Beatísimo Padre, el obispo de Mar del Plata en la Argentina, humildemente postrado a los pies de vuestra santidad, solicita se conceda a su diócesis el indulto de cumplir el día sábado en horas de la tarde el precepto de la misa dominical. Fíjense la motivación. Lo pide humildemente por 3 razones. Por la gran afluencia de turistas, para poder asistir pastoralmente a los fieles en los sitios donde todavía no hay sacerdotes permanentes, para facilitar el cumplimiento del precepto dominical durante todo el año. La primera motivación
tiene que ver justamente con los turistas. Poder que puedan adelantar el precepto. Esto es algo obvio, pero fíjense cómo está desde los inicios. La pastoral del turismo está incorporada. La Sagrada Congregación del Concilio, y de las razones del Obispo Mar del Plata, le concede lo pedido por el término de 3 años, firmado el cardenal. Obviamente, hoy es algo que es propio de la Iglesia universal. Un simple ejemplo de nuestra historia. Tercera palabra, comunidad. Otro texto, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Y aquí comparto, también en lo terminológico, pasar de turista a comunidad turística. Previo a ser obispo de Mar del Plata, fui párroco de 3 comunidades, 2 turísticas. En la primera, que fue turística, haber cambiado la terminología de turistas a comunidad turística, a muchas personas le hizo realmente muy bien. Descubrir que son parte de la misma comunidad. La Iglesia Católica, cuando están en sus lugares y cuando están descansando en la costa. Aprovechar la permeabilidad para acrecentar la espiritualidad y la interioridad. El turista es una esponja, absorbe con mucha facilidad todo lo que se le presenta. Así se organizan encuentros de jóvenes, se busca sumar a las personas a los servicios propios de la comunidad, lectura en la Santa Misa, canto, animación. Algunos movimientos hacen eventos especiales para los turistas peregrinos, por ejemplo, misas carismáticas, por ejemplo, ultrellas de los cursillistas, ultrellas extraordinarias para que puedan participar. El santuario de Schoenstatt, por ejemplo, acomoda sus horarios para poder recibir a la comunidad turística de Schoenstatt, que de Argentina viene justamente a Mar del Plata. La diócesis, por otra parte, es anfitriona de muchos congresos y encuentros nacionales e internacionales del ámbito de la fe. Y en este tema de la comunidad, me parecía importante, en séptimo lugar, marcar esto que salió, que estuvo presente y que está también presente en el mensaje del Papa Francisco con respecto al tema del turismo. Cómo el turismo, de comunidad a comunidad, aporta trabajo, desarrollo, producción y dignidad a la comunidad local. El tema del turismo sostenible, temas que evidentemente habrá que tratar en otro momento, que es un factor importante, lo inserto acá en la perspectiva de comunidad a comunidad. Sobre todo para quitarnos esto que el turista viene a invadir nuestro lugar, nuestra comunidad. Por último, anuncio, un texto de los Hechos. Había entre ellas una llamada Lidia, negociante de púrpura, en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Pensaba en esto, una pastoral de turismo que permita que el Señor les toque el corazón a muchas hermanas y hermanos. Los 3 puntos anteriores tenían que ver fundamentalmente con las personas cristianas católicas que tienen cierto grado de vinculación con la Iglesia. Vimos que el espacio del turismo, de la pastoral de turismo, es un espacio también de anuncio, para que el Señor toque el corazón. Ámbitos particulares donde podemos aprovechar hoy el cuidado de la casa común. Es un tema sumamente interesante y en el que podemos hacer camino a la luz de Laudato Si. Es decir, cuántas personas que por ahí no están tan vinculadas con la fe vieron en este documento papal algo realmente significativo. Estar en un lugar de belleza por el mar, por la barranca, por las sierras, por el tiempo, en época de verano, nos permite claramente tomar como ámbito para ver qué podemos hacer para que el Señor toque el corazón. El ámbito deportivo, asociado al descanso, al turismo, a los lugares de mar, importante para la salud y en clave de disciplina que ordena la vida. Yo, por ejemplo, nado, hago natación durante el año y en verano voy a alguna competencia para hacerla, y por otra parte tengo la posibilidad en un mundo bastante pagano, me piden que haga una bendición, hago una bendición al comienzo, con todos los atuendos episcopales como corresponde, me voy a un lugar aparte y aparezco con la malla y la gorrita y
compito como corresponde y genera un efecto positivo, claramente positivo. Tenemos experiencias de Santo Rosario en las playas con diversos formatos, de día, a la tarde, a la noche con antorchas, este tipo de expresiones que congregan a las personas que habitualmente rezan el Santo Rosario y también llama la atención y por ahí conecta a alguna persona que no está vinculada al ámbito. Con respecto a Radio María, tuvimos varias temporadas la experiencia de catequesis junto al mar. En las escalinatas de la catedral se armaba el estudio de Radio María y a partir de ahí se transmitía a todo el país, tomando contacto con las personas que pasaban y algunos temas particulares que íbamos encarando. En perspectiva bíblica hemos organizado muchas expobiblias distintas de manera interactiva y charlas pequeñas, cortas de algunos temas de actualidad para poder invitar a la comunidad turística. Y también algunas misiones de veranos en lugares de mayor afluencia turística. Para concluir, retomando este tema del anuncio, además de la acogida, la comunidad y el servicio, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Este texto de las cartas pastorales, que invita claramente a la línea del anuncio. No podemos desperdiciar ninguna posibilidad y ámbito donde vivir y transmitir la fe. Por lo tanto, no podemos dejar de hacerlo en el marco del turismo y por eso tenemos que seguir profundizando en una verdadera pastoral de turismo, también en los lugares de menos tradición histórica religiosa, pero que reciben durante algunos meses del año turistas peregrinos. Estamos realmente invitados, como nos planteaba el mensaje este año en el Día del Turismo, a repensar el turismo en clave de justicia, sostenibilidad, integralidad y sobre todo para cultivar la esperanza. Nuestro segundo obispo, venerable cardenal Francisco Eduardo Pironio, fue después cardenal y prefecto de los religiosos, prefecto de los laicos, y fue el que junto a San Juan Pablo II creó la Jornada Mundial de la Juventud, traspolando una experiencia de Mar del Plata que se llama Invasión de Pueblos a nivel universal. Él fue realmente, su causa de beatificación está muy bien, pensamos tener novedades dentro de poco, comparto de él unas palabras finales. Bueno, ahí se trabó algo. El cardenal Eduardo Pironio plantea para Mar del Plata dos cuestiones y las transmite a la Iglesia Universal. A la luz del mar le pide que sea amplia y profunda. Una ciudad, una diócesis que está sobre el mar. Amplia, la imagen del mar, y profunda. Y le pide a la Iglesia de Mar del Plata, esto cuando se despide, porque el Papa Pablo VI lo llama para la Congregación de los Religiosos, que sea una iglesia testigo de la esperanza. Amplia, profunda y testigo de la esperanza. Un desafío para la pastoral de turismo que humildemente buscamos llevar adelante en nuestra diócesis y que plantea desafíos, pienso también, para todos ustedes en sus contextos particulares. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, gracias por todo. Tenés pendiente mandarnos el texto de Marta y María. Ha hecho una reflexión magnífica, preciosa, de aplicación sobre el tema del turismo. Marta y María en Betania, en clave de turismo, que es una preciosidad, que si nos la mandas, la insertamos entre los temas del Congreso. Yo pensé que ibas a hablar de Marta y María, me quedé allí. Digo, me hacen hacer de Marta, pero me gusta más ser María. Bueno, Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo primado de Panamá, que nos va a hablar sobre, este es el último encuentro del día, después, bueno, vamos a tener el encuentro más importante, porque nos vamos a celebrar la Eucaristía, y ese es el encuentro de los encuentros. Monseñor Domingo Ulloa, José Domingo Ulloa es
un obispo muy activo que cree en la pastoral del turismo. Lo va a presentar justamente nuestro gran amigo Horacio Hernández de la Torre, que han compartido juntos el Congreso, el 7º Congreso Mundial de Pastoral del Turismo en Cancún. Monseñor Domingo, nos conocemos desde hace tiempo. Cuando él empezaba apenas como obispo, era obispo auxiliar y con muchos intereses, muchos proyectos, y ahora pues lo tenemos como el metropolitano de Panamá. Monseñor Domingo Ulloa, Santidad Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Panamá, diplomado en Teología Espiritual, licenciado en Teología de la Vida Religiosa, licenciado en Derecho Canónico, juez eclesiástico de Panamá el 2002, ponente en el 7º Congreso Mundial de Pastoral de Turismo en Cancún, y actualmente pues es el arzobispo metropolitano de Panamá y fue el organizador de la Jornada Mundial de los Jóvenes en Panamá. Yo quiero, antes de que venga, hacer este pequeño detalle, pues, dado que ya estoy aquí en el micrófono. La gran riqueza que hemos tenido de todo este día, encontrarnos nosotros en este lugar como turistas, cada uno de nosotros como turistas, los que nos venimos de lejos, porque realmente estamos de turistas, y enriquecernos en los pasillos con el encuentro de las riquezas culturales, de lo que cada uno platica, pero también la riqueza de estos encuentros, de las participaciones que se han presentado aquí, de distintas modalidades, de distintas experiencias. Esto es lo que va enriqueciendo este regalo de Dios de este Congreso. Por eso también vamos a escuchar al señor obispo Domingo, que nos va a hablar también de estas experiencias que se tienen en Latinoamérica, específicamente de Centroamérica y de el Caribe. Así es, ¿verdad, monseñor? Entonces le dejo el micrófono a monseñor. Gracias. Muy buenas tardes a todos aquí presentes. No, menos. Y sobre todo los que se unen a nosotros también a través de las plataformas digitales. De algo sabemos que las plataformas digitales nos ayudan mucho, pero yo soy un convencido que el encuentro personal vale más que todas las 1000 formas de plataforma. Agradecer de verdad, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, tal como hemos vivido esta experiencia. Yo creo que en esta mañana nos han hecho sentir turistas en la profundidad de lo que es ser turista, de peregrinar al interior de nuestra vida para ese encuentro con Dios y los hermanos. Pero también creo que frente a esto tenemos un gran reto. Cómo nosotros poder ahora hacer esto en nuestras estructuras pastorales. Tengo que reconocer que yo en esto de la tecnología soy malísimo. En eso soy antiguo. No sé si va a salir y dónde se toca. ¿Cómo? Dice que no le dieron ninguna diapositiva. Las tenía ahí, sí, pero seguimos, entonces es mucho más fácil. Yo soy de los antiguos que el papel es el que me da la seguridad, ¿verdad? Yo no confío plenamente en los nuevos medios. Yo sí creo que uno de los desafíos, y quiero compartir, y lo que voy a hablar es una experiencia de lo que ha sido
la pastoral de turismo en nuestra región centroamericana y República Dominicana. Venimos a ver cómo hemos vivido este tiempo, lo que es la pastoral de turismo. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos ante este nuevo areópago de evangelización, como es el turismo, es en primer lugar la toma de conciencia y la conversión al interno de la iglesia sobre la necesidad de la evangelización de este sector. Yo creo que uno de los grandes frutos de este congreso sería que de aquí, no voy a regañar a los que están dentro, porque a veces hacemos homilía a los que llegan y no hay derecho, ¿verdad? Pero yo sí creo que para que la pastoral de turismo realmente esté en la estructura orgánica, ordinaria de todas nuestras diócesis, necesitamos la conversión en primer lugar de nosotros los obispos. La conversión de los obispos, de los sacerdotes, de los consagrados, de las comunidades, para poder visibilizar la necesidad e importancia de este fenómeno en nuestras estructuras pastorales y que puedan formar parte de la pastoral ordinaria en coordinación con los otros recursos y otros sectores como son la familia, la promoción social, la gestión de los bienes culturales y el economismo. También estamos convencidos, después de esta pandemia, no es desempolvar los programas inconclusos. Yo creo que el gran reto que tenemos ahora es iniciar nuevos proyectos. Desde esta perspectiva queremos compartir lo que ha sido la nueva evangelización de la pastoral de turismo en Centroamérica y República Dominicana. Como sabemos, la pastoral de turismo es la acción de la Iglesia que tiene como objetivo evangelizar con nuevos métodos a todos quienes se ven involucrados en el proceso turístico, como son visitantes, comunidades receptoras, agencias de viaje y otros organismos. Y yo creo que la base también de lo que nos ha iluminado para ir estructurando nuestra pastoral de turismo está en las sabias palabras de San Pablo VI. La Iglesia no puede ni debe desentender un fenómeno tan amplio y complejo. Ella es consciente de que el turismo exige al servicio pastoral no anclarse en actitudes tradicionales, sino crear nuevas formas que respondan a la ansia apostólica que a ella le comunica el mismo Salvador divino. La necesidad también de ir conformando las estructuras pastorales de turismo. Yo creo que el gran reto de las conferencias episcopales, las diócesis y la parroquia han ido dotándose de estructuras pastorales adecuadas según las circunstancias de cada lugar. Y Centroamérica, República Dominicana, hemos trabajado según la realidad de cada país en estas 5 dimensiones. Hemos hecho énfasis mucho en la necesidad de formación, formar y capacitar agentes pastorales, fortalecer su identidad como misioneros de Jesucristo. Y también no desligamos el fenómeno de turismo con la ecología integral y la necesidad de incidir eclesial y socialmente para lograr el cuidado de la creación y preservación de nuestra casa común. Y también el fenómeno que se da en nuestros países, también sobre el peligro de la trata de personas. Especial atención a las víctimas del turismo, entre ellos niños, niñas, adolescentes, sometidos a la explotación y prostitución como delito de la trata de personas. Y también
trabajar en nuestra identidad cultural, rescatar y promover la identidad cultural de nuestras comunidades y cómo que ellas descubran la posibilidad de desarrollo por medio del folclore, del turismo rural, del turismo comunitario y sobre todo del turismo de emprendimiento, para después también hacer énfasis en el turismo religioso, llevar al creyente turista a la meditación, contemplación y evangelización. Objetivo que tenemos en Centroamérica y República Dominicana está iluminado sobre ese objetivo del Plan Operativo del CELAN del 2015, evangelizar el mundo del turismo para colaborar en la construcción del diálogo cultural y religioso, en el respeto a las comunidades locales y al entorno ecológico, en la denuncia de la explotación sexual y en la defensa y promoción de los derechos de los actores de turismo. Este objetivo, ahora después de la pandemia, también lo estamos ampliando y actualizando. Una nueva evangelización de comunión eclesial. En la diversidad de cultura también estamos siempre al encuentro de otras diversas culturas y sobre todo de una gran experiencia de ecumenismo. Y presentar brevemente la experiencia que se ha estado realizando en Centroamérica y la República Dominicana. Muy sencillas, pero que quieren ser un aporte también a lo que hemos hecho. En Honduras, sobre todo, se ha trabajado mucho en el turismo comunitario y en la formación de agentes. En El Salvador, también la necesidad de formación de agentes en el ámbito de turismo por parte de la Universidad Católica, y también se están realizando algunas obras, consolidación de equipos, museo religioso, la construcción de un templo maya en la comunidad indígena de Izalco, el equipo en la parroquia de Santa Lucía y la ruta marina en la ciudad de Sonsonate. Los resultados de lo que ha realizado El Salvador es que esta formación impartida ha logrado impactar a jóvenes, creando la conciencia de la necesidad de contar con equipos bien formados en pastoral de turismo. Y en República Dominicana, insistimos, tal vez para nuestra región, es la necesidad de formación. También la República Dominicana ha hecho énfasis en diplomados en turismo cultural y religioso. Y en Panamá también insistimos en la misma necesidad, la formación de agentes. En los últimos años hemos estado fortaleciendo sobre todo el turismo religioso, promoviendo realmente diversas actividades en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, y también para nosotros es muy importante la ecología integral, el crear conciencia sobre el cuidado de nuestra casa común bajo las orientaciones de la Laudato Si. Y en estos últimos meses se están realizando proyectos de algunas rutas religiosas en el casco antiguo y se está iniciando un camino de Santiago en Natá, y también las diversas peregrinaciones cristológicas que hay a lo largo de todo el año y que se quieren también darle mayor sentido en cuanto a peregrinación. El equipo de Centroamérica y el Caribe está formado por los coordinadores de Honduras, Ligia Ruiz, Cris de los Santos, Noemí Morales y Carmen Carrasquilla. Y qué mejor terminar un poco compartir lo que nos dice el Papa Francisco: un turismo que se vuelve a poner en marcha necesita tener presente la visión integral de la persona, que tal y como destaca el Papa Francisco, no es una teoría, sino una forma de vivir
y de actuar. A grandes rasgos es lo que queríamos presentar como región, cómo vamos haciendo vida la estructura de la pastoral de turismo, y hacemos énfasis en nuestra estructura ordinaria, que para mí creo que es el gran reto que tiene la pastoral de turismo, para que sea una pastoral también en la vida ordinaria de todas nuestras iglesias, con lo que cada país tiene también de ofrecer. Y hablamos también sobre la necesidad de trabajar sobre un gran reto también después de pandemia, que es fortalecer el turismo interno. Muchas veces tenemos el riesgo de conocer muchos países fuera, pero desconocemos también la riqueza que hay en el interno de cada uno de nuestros países y de nuestras diócesis. A grandes rasgos, yo creo que son los gran retos sencillos, pero prácticos que queremos seguir fortaleciendo en nuestra pastoral de turismo de Centroamérica y de República Dominicana. Insisto, en la necesidad también de que esto lo estamos trabajando a nivel de conjunto, porque creemos que ahí encontramos la fuerza para poder dar una respuesta a este gran reto que tenemos en este siglo XXI. Nuevamente agradecer y de verdad gracias por ayudarnos a este peregrinar, que ahora cada uno le tiene que poner la estructura de lo que aquí hemos estado juntos compartiendo. Bendiciones a todos. Bueno, las chicas de la agencia Trevisani les vuelve el alma al cuerpo, estamos en horario, y yo diría que tan en horario, que les propondría que la misa en lugar de las 8 la empecemos 8:15, porque total la cena es a las 9, entonces tenemos tiempo de sobra, nos queda una media horita, ir a la habitación, refrescarnos un poco. ¿Cómo? La misa es en el tercer piso, toman el ascensor, pasan la puerta de seguridad, a la derecha está la capilla del seminario, donde cabemos todos perfectamente, y allí tendremos la misa en el tercer piso. Los sacerdotes, por favor, si tienen, que lleven alba y estola blanca, si tienen. Si no tuvieran, ya veremos de dónde rascarlas. Después, a las 9, tendremos la cena en el comedor monumental. El comedor monumental es el que se encuentra a la entrada en medio del claustro. No este primero donde desayunamos, sino el segundo, el comedor monumental. Y después, a las 22:30, para quien lo desee, una visita guiada a la catedral, que eso es una maravilla y un regalo. Adelante y nos vemos.